¿Qué es la conciencia? ¿Sabes qué es el tema que vamos a tratar hoy? ¿Cómo podríamos definir la conciencia? Es una voz interior que nos acusa o nos defiende. Amén. Es una voz interior que nos acusa o nos defiende. Es como una alarma que está puesto en nuestro interior. ¿Dónde está la conciencia? ¿En qué parte de nuestro ser? Se cree que está en el espíritu humano, ¿no? Por eso es que Dios habla a la conciencia, habla al espíritu, pero no es el espíritu humano. Está en el espíritu humano, pero no es. La conciencia es como un programa, más o menos hablando en términos de computación, algo que está programado dentro de nosotros y que está ahí para cuando hacemos algo que no debemos, según el programa, según lo que está programada la conciencia, ella alumbra el foquito rojo. Está mal, ¿no? Entonces ella funciona así como un avión que si se está haciendo algo malo puede accidentarse. Hay alarmas que muestran que algo no está bien. Y esa alarma, ¿cómo funciona? Alguien la programa para así funcionar. Ahora también tiene el foquito verde. Si todo está bien, la alarma está mostrando el foquito verde, todo tranquilo, no pasa nada, está ahí. Pero quien manda estas señales es la programación de la conciencia, ¿no? Ahora, todo ser humano cuando nace ya viene con la conciencia programada. Así como una computadora, el creador hizo la conciencia, nos hizo y también dejó la conciencia ya programada. ¿Qué puso en esa conciencia? Él puso su palabra, la ley moral. Está escrita en la conciencia de todo ser humano, de los indios, de los que nunca han conocido la palabra, de cualquier religión. Todo ser humano ya nace con su conciencia programada en conformidad a la ley moral de Dios. Por eso que el indio que mata se siente mal, huye. Pero si no conocen la Biblia, ¿no? Y los niños, de cuando todos nacimos, hermano, en el fondo sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. Pero yo digo, si el mundo fuera solo de niños, no existirían guerras. ¿Eso no es así? ¿Por qué? Porque la conciencia del niño está bien programada. Funciona. No es normal para un niño que gente se mate, ni para alguien que tiene una conciencia normal, sana. Pero vamos a ver qué pasa con la conciencia. ¿Ya? La conciencia también Dios la usa para enseñarnos. Habla Romanos 9:1. Vamos a ver esta mañana 4 tipos de conciencia. La conciencia mala, la conciencia cauterizada o corrompida, la conciencia débil y la conciencia buena. Amén. La Biblia nos refleja 4 tipos de conciencia o 4 estados en que puede encontrarse una conciencia. Verdad os digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, mire, ¿qué hace la conciencia? Nos da testimonio. O sea, cuando algo es verdad, o cuando estás mintiendo, aquí en este caso Pablo habla de que él va a decir una verdad y él tiene certeza que lo que va a decir es una verdad porque la conciencia de él le está dando testimonio y el Espíritu Santo
también da testimonio de que lo que él va a decir es verdad. Por eso es que cuando alguien miente, se siente incómodo. ¿Por qué? Porque su conciencia le da testimonio de que está mintiendo. La alarma se prende. ¿Me entiende? Por eso Pablo decía, verdad os digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, entonces note que Pablo reconoce que la conciencia es parte de él. Es como un chip metido dentro de él, programado. No dice mi espíritu, no dice mi alma, no dice, simplemente dice mi conciencia. Es un chip metido en el espíritu donde está grabada la ley moral de Dios en cada ser humano. Mi conciencia me da testimonio en el espíritu. Y esa es la ventaja del cristiano, que además de la conciencia tenemos el Espíritu Santo que también nos da testimonio de cuando hacemos bien o mal. Mayormente el Espíritu Santo opera en nuestra conciencia también. Amén. Ahora, el Espíritu Santo en el creyente obra por dentro. El Espíritu Santo en las personas no creyentes, que también tienen conciencia, obra por fuera. Pero el Espíritu Santo también habla a los no creyentes a su conciencia. La diferencia es que unos las tienen por dentro y están más sensibles y los otros no están tan sensibles. Por ejemplo, allá en Génesis dice que no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Entonces, el Espíritu Santo contiende con todos los seres humanos a través de las conciencias, pero lo hace por fuera. Bien, ahora Salmos 16, 7. Entonces, la conciencia nos da testimonio. Esto como una introducción para ir entendiendo qué es la conciencia. Ahora, la conciencia también nos enseña. ¿Por qué? Porque ella tiene una programación adentro y ella es también un instrumento para enseñarnos. De hecho, cuando algo está bien, una enseñanza está bien o una enseñanza está mal, de alguna forma la misma conciencia dice, eso no está bien. Mire, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches, ¿qué dice ahí? Aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, mi conciencia se incomoda cuando algo no está bien. Tu conciencia también te enseña, Dios te enseña de que algo está bien, algo no está bien. Por eso es importante tener una buena conciencia para dormir en paz también. Por eso dice que la mejor almohada es la buena conciencia, ¿no? Muchos no duermen porque su conciencia no los deja dormir. Algo no está bien. Entonces, miren, entonces la conciencia nos da testimonio, la conciencia nos enseña. ¿Qué más? Habla Romanos 2, versículo 12. Ahora, analizando, estudiando la palabra, hermano, la conciencia es mucho más importante de lo que la gente piensa. Casi pocas veces se escucha predicar este tema, siendo que está muy repetido en la Biblia y es de gran importancia. ¿Por qué? Porque la conciencia va a ser el medio que Dios va a utilizar para juzgarnos. O sea, Dios nos va a juzgar a través de nuestras conciencias. ¿Qué hiciste con tu conciencia? Va a ser tu juicio. ¿Me entiendes eso? Entonces, es el instrumento de Dios para juicio. Y aquí vamos a entender esa pregunta que muchos hacen, ¿no? ¿Y qué pasa con el indio que nunca conoció el Evangelio? La gente que nunca conocieron el Evangelio. Pues, ¿cómo van a ser juzgados ellos? No por el Evangelio, sino por sus conciencia. Y aún, hermano, escúcheme, aún nosotros seremos juzgados también por nuestra conciencia. ¿Ok? De una forma distinta, no para salvación, pero sí la conciencia tendrá un papel importante también en nuestro juicio. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Quiénes son estos? Estos son los que vivieron antes de Moisés y también la gente que ha vivido que nunca han conocido la palabra.
Y todos los bajo la ley, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Siga. Ahora, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No sé si se acuerda, el domingo pasado hablamos de la justicia divina, que ninguna persona será justificado por las obras de la ley. ¿Se acuerda que decíamos que somos salvos por la fe, por la justicia de Cristo? Y eso es verdad. Pero esa fe, esa justicia de Cristo me lleva a actuar en concordancia a esa fe. Entonces, eso no quiere decir que la ley no exista. Yo no sé si ustedes han escuchado el término, no estamos bajo la ley. ¿Es correcto o es incorrecto? Unos hacen así, otros así. ¿Estamos o no estamos bajo la ley? A ver, entonces matemos pues si no hay ley. Explico. Cuando la Biblia se refiere que no estamos bajo la ley, se refiere a la ley ceremonial. ¿Ok? No a la ley moral. Jesús dijo, ni una jota, ni una pasará. Yo no he venido a abrogar la ley. Sin embargo, usted lee en Hebreo, la ley fue crucificada. En Romanos no estamos bajo la ley. Entonces, parece una contradicción. Pero lo que pasa es que no estamos bajo la ley ceremonial que fue dada a los judíos. Ya no tenemos que guardar los sábados, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que matar corderos, no tenemos que hacer las Pascuas y todas las fiestas que eran parte de la ley ceremonial que fueron dados para los judíos. Pero la ley moral no fue eliminada. O sea, ¿qué hablamos con la ley moral? Lo que está escrito en la conciencia de cada ser humano. No matarás, no robarás, no, o sea, ¿entiende? Por eso es cuando decimos, no estoy bajo la ley, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No, no estás bajo la ley ceremonial, pero la ley de Cristo está en tu corazón, escrita en tu conciencia. Y cuando tú vas contra esa ley, tú estás pecando contra la ley. En realidad, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Si no existía la ley, no existiría pecado. ¿Por qué en el cielo no vamos a pecar? Porque no va a haber ley. Pero ahora hay pecado, entonces hay ley. Hay la ley moral, ya no la ceremonial. O sea, no necesito circuncidarme. Eso mandaba la ley de Moisés. En cambio ahora, en Cristo, prima la ley del amor, sobre todo, porque el que ama no mata, no roba, ¿no? Pero eso no anula la ley moral del corazón. Entonces, cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, quiere decir, yo soy justificado por la fe en Cristo cuando conozco el Evangelio. Yo tengo una ventaja. Pero Dios no hace acepción de personas. O sea, no porque yo conozca a Cristo y conozca esta palabra, ahora yo soy un elegido y los demás no sirven. No, Dios trata a todos como ser humano. Tengo el privilegio de conocer esta ley que confirma la ley que está escrita en mi corazón. Entonces tengo mucho más seguridad. O sea, si decíamos que la conciencia es un chip programado dentro del ser humano, cuando yo conozco la ley, lo que hago es confirmar ese chip y tener seguridad de lo que es y lo que no es. ¿Me entiende? Confirmo, la ley está grabada en el corazón. Eso lo dice allá en Ezequiel, dice, pondré las leyes en su mente y en sus corazones. De hecho, ya de nacimiento es así. Pero cuando ya conocemos a Cristo de una forma más fuerte. Ahora, cuando yo conozco la ley, conozco la palabra, en realidad lo que hago es meterme más responsabilidad. Porque soy más consciente en mi conciencia de lo que es y lo que no es. ¿Me entiende? Tengo a Cristo que perdona y limpia mi conciencia. Esa es la gran diferencia. Somos salvos por la fe en Cristo. Pero el que no conoce a Cristo igual tiene su conciencia, igual que yo, y va a ser tratado. Entonces tú puedes conocer a Cristo, tú puedes conocer la ley y sin embargo no vivir de acuerdo a ello. Puedes decir que conoces a Cristo, pero tus actos no demuestran que conoces realmente a Cristo. Entonces tu conocimiento de Cristo no es real.
No sé si te hago entender. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quiénes son los justificados? Los que de verdad conocen a Cristo y viven en la ley moral. Porque tú puedes conocer la ley y no practicarla, y no por eso no vas a ser justificado. Entendamos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son los justos? ¿Ah? Tú puedes ser cristiano acá y decir que los adúlteros se van al infierno, que los mentirosos se van a ir al infierno, y sin embargo sales allá afuera, adulteras, mientes. ¿Te sirve de algo conocer la ley? Pero yo tengo a Cristo y no estoy bajo la ley. A eso se refiere Jesús cuando dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, si verdaderamente conoces a Jesús y vives con Él, vives también la ley moral de Jesús. Porque no son los oidores. De hecho, y eso lo dice más abajito, siga. Hay personas que a veces nunca han escuchado el Evangelio y sin embargo tienen una fe sencilla en Dios y practican el Evangelio, llamémoslo así, o la fe, más que muchos que dicen conocerla. A eso se refiere cuando dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿qué dice? Hacen por naturaleza lo que es. ¿Y cómo es que ellos logran hacer por naturaleza si no conocen la ley? Cuando habla los gentiles se referían a los no judíos que nunca habían conocido la palabra en ese tiempo. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Siga. Mostrando la obra de la ley. ¿Dónde está la ley? Escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, acusándoles cuando hacen mal y defendiéndoles su razonamiento cuando hacen bien. O sea, la conciencia me acusa o me defiende. ¿Entiende? Por eso cuando Pablo dice: de verdad los digo, mi conciencia me da testimonio. O sea, mi conciencia me está defendiendo, quiere decir. Entonces, cuando tú has hecho lo correcto, tú puedes acudir a tu conciencia y examinar tu conciencia y decir: ¿hice bien? ¿Hice mal? ¿Estoy yendo contra mi conciencia? ¿Me entiende? Entonces, defendiéndole su razonamiento. Entonces, mire qué importante es la conciencia, porque Dios va a juzgar. Siga, versículo siguiente. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, aquí en el evangelio Pablo mostró esto, de que Dios juzgará a los hombres según sus conciencias. Y que hay hombres que conocen la ley y sin embargo no hacen la ley, no por eso serán salvos, justificados. Porque no es el oidor, sino el hacedor. ¿Me entiende? Hay gente que hace y vive más el evangelio que gente que lo conoce a veces. Ahora, por supuesto, eso no anula el sacrificio de Cristo para limpiar nuestra conciencia. En el momento que se le predica el evangelio, Él tiene una responsabilidad extra, porque todos hemos pecado y necesitamos de Cristo. ¿Me entiende? Pero que al que nunca se le predicó el evangelio, ¿cómo va a ser juzgado? ¿Qué hizo con su conciencia? En realidad el evangelio es un privilegio, pero también una gran responsabilidad sobre las personas que lo escuchan o que lo conocen. Amén. Entonces la conciencia será el medio que Dios utilizará para juzgarnos. Abra 1 Corintios 4, 3 al 5, rapidito. Ya vamos entendiendo qué es la conciencia. Estamos entendiendo la importancia de la conciencia. Cuán importante es nuestra conciencia y la de todo ser humano, ¿no? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal algún humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Siga. Porque aunque de nada tengo, ¿qué dice ahí? Mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Fíjese, cuando Pablo habló de juicio, ¿a qué apeló? A Pablo lo estaban juzgando: tú eres un falso profeta, un falso apóstol y no sé cuánto, no sé cuánto. Y él dice: nadie me puede juzgar. Volvamos al versículo anterior para que lo entendamos. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, como diciendo,
no me interesa que ustedes me juzguen. Tampoco tengo de qué me juzguen. O por tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo, decía Pablo. Siga, de nuevo. Porque de nada tengo mala. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? La mala conciencia. Entonces Pablo dice, mi conciencia está tranquila. No hay quien me juzgue. Es lo que le decía el domingo pasado. Cuando tú estás a cuentas con Dios, ¿qué te importa que digan los demás? Si tu conciencia está limpia, si tu conciencia está recta para con Dios. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Mi conciencia está buena, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Entonces fíjese, existe la mala conciencia y existe la buena conciencia. Vamos a ser juzgados de acuerdo a eso. Si tú tienes una mala, y vamos a explicar en qué consiste la buena y la mala. ¿Cómo es que se tiene mala conciencia y buena conciencia? ¿No? Pero lo que quiero dejar claro y establecido, que la conciencia tendrá un rol muy importante en el día del juicio. De hecho, las personas que están en el infierno, ¿sabía usted que son torturados por su propia conciencia allá? Su conciencia les está diciendo, ¿por qué no recibiste a Cristo? ¿Por qué adulteraste? ¿Por qué? Su conciencia los achicotea. Hay personas que creen que los gusanos de la que habla la Biblia del infierno es la conciencia, pero yo no creo. Yo creo que son gusanos reales, gusanos que torturan a las personas. Pero a más de los gusanos y las llamas que atormentan a las personas, su conciencia los está torturando todo el tiempo en el infierno. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste? ¡Qué burro que soy! ¿O no le ha pasado a usted alguna vez que tu conciencia te torture? ¿No ve? ¿Para qué que soy burro? ¿Para qué le creí ese? ¿Para qué mentí? ¿Por qué hice? ¿Por qué? O sea, uno mismo se chicotea. ¿Pero quién es? Es tu conciencia que te chicotea. Bien. 5. Porque aunque de nada, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces vemos que Dios va a juzgar el interior de cada ser humano basado en la conciencia. Lo oculto de los corazones, solo Dios conoce cuál es el estado de cada conciencia, la realidad de cada uno. Eso el Señor va a juzgar. No solamente lo externo, Él va a juzgar basándose en lo que está pasando por dentro en las personas, y la conciencia tendrá un gran papel en el día del juicio. Amén. Entonces ahora vamos a entrar a ver qué es una conciencia mala. Ya las 4 tipos de conciencia. ¿Cuándo es que una conciencia se vuelve mala? Yo les dije que la conciencia es como un chip que está programado en el ser humano. Cuando nace, ¿con qué está programado? Con la ley moral de Dios. Todo ser humano nace con la ley moral de Dios. ¿Ya? El niño sabe que es malo mentir, robar, engañar. En el fondo lo sabe. Bien. Ahora, en la medida que la persona va creciendo, esa conciencia, tú la puedes obedecer, o tú puedes ir en contra de tu conciencia. La conciencia se puede reprogramar. La conciencia se puede cauterizar. Entonces, eso que estaba bien grabado, de repente hace rojo, 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 y no quiere escuchar, no quiere escuchar, no quiere escuchar. Deja de molestar. Mejor ponete en verde. Entonces el rojo se vuelve naranja y de a poquito hasta que lo que era rojo se transforma en verde y lo que era verde se transforma en rojo. La conciencia se reprogramó. Cuando el hombre persiste en pecar, cuando el hombre acepta falsas enseñanzas, malos ejemplos que te van instruyendo hacia lo malo, poco a poco esa conciencia va cambiando. Al punto que en algún momento lo que un día sabía que era malo, empieza a tomarlo como bueno. Y lo que un día sabía que era bueno, de repente empieza a tomarlo como malo. ¿No? Qué terrible. Y ahí entonces cuando esa conciencia ya está cambiada, se transforma en una conciencia mala. Conciencia mala, que está trabajando al revés.
Conciencia buena es la que te dice lo que estaba grabado de niño. Por eso es cuando Jesús dice que para entrar al reino de los cielos, ¿qué hay que hacer? Volverse como niño. En otras palabras, reprograma tu conciencia como cuando eras niño. Vuelve a darte cuenta que robar es malo, mentir es malo, que tener sexo con otra persona es malo, que la familia es importante, que papá y mamá es importante, que el aborto es malo. O sea, cosas que de niño la gente sabe que era mala, pero después con el tiempo va reprogramando esa conciencia, ¿no? Al punto en que ya la conciencia está volcada. Abra su Biblia en Isaías 5:20. Y exactamente todas las personas que andan ahí corrompidas en el mundo, drogaditos, pandilleros, hablo en términos más generales de perdición, ya van llegando a ese nivel, ¿no? Donde la conciencia ya cada día se les va reprogramando, cada vez más se van volviendo inconscientes, como dice. Quiere decir, van perdiendo la conciencia. Cuando eran niños, era normal hablar de Dios. Sensibles, por eso que usted hace un culto en cualquier barrio, ¿quién viene primero? Porque su conciencia está bien programada. Pero después cuando son grandes, ya le es algo fuera, ya no es natural lo que debía ser natural. Van perdiendo, la conciencia se va tergiversando, trastornando, ¿no? Al punto de que lo malo se les hace bueno. Un hombre va y roba una gallina de un gallinero. La primera vez que la roba, su conciencia, ay, pobre la dueña, ¿no? ¿Cuánto le costaría criar su gallinita? ¿No? Pero bueno, ya me la robé. Después va, otra vez se tienta, va y roba 2 gallinas. Pucha, bueno, 2, ya me robé 2, bueno, ya robé 1, ya robé 2, dice. Después va, después ya no siente ya. Al principio entra con miedo, con pena, pero después ya normal. Va y roba 3 gallinas normal. Después la última, después va, se roba 4 y ¿sabe cuál es su pesar? ¿Cómo no robé 10? Dice. Lo que al principio la conciencia le dolía, después le duele al revés. ¿Cómo no me robé 100 pesos? Tenía la oportunidad, o sea, se arrepiente de no hacer lo malo, porque la conciencia él mismo la fue. Los mismos amigos del mundo, en esto, hermanos, por eso cuando la Biblia nos dice, cuida con quién andas, cuida, porque el diablo usa a la gente corrompida para corromper a los demás. No hay mayor influencia que los amigos, especialmente los varoncitos, en su necesidad de tener grupos, ¿no? Ahí van y se juntan con malos amigos y te empiezan a enseñar cosas contra tu conciencia que al principio las hallas malas, pero después empiezas a aceptar como normal. Y ahí es cuando se tiene una conciencia mala. ¿Qué dice ahí? Ay de lo que a lo malo dicen. Así pasa cuando la conciencia está reprogramada, hermano. A lo bueno, malo. No, que vas a ir al culto, que deja eso, que la religión. Así te hablan. O sea, lo bueno lo llaman malo. Y a lo malo, dale, pegale. Pucha, le hiciste pedazo, qué belleza. Te la hiciste bolsa esa pelada, ¿no? Qué bueno. A lo malo, se la hice pues a mi mujer, porque soy mucho macho yo. Pero cuando tu mujer te la haga, vamos a ver qué macho eres. Claro, es que no nos gusta cuando nos toca a nosotros. Por eso que todo pecado es injusticia. Pero el hombre depravado, pervertido, se jacta
y lo llama bueno a lo malo. ¿No se ha fijado? Usted en la charla del mundo es así. Sutilmente la persona alaba lo malo. Bien sango, bien lo hiciste. Te felicitan por hacer lo malo. Fui al culto, ¿para qué fuiste allá? Fui a ayudar a los pobres. Lo hayan ridículo, porque así mismo pasa. No tienen vergüenza de entrar a un motel, pero para entrar a la iglesia, ay, ¿quién me está mirando? Pero cuando eran niños no era así, era al revés, ¿no? ¿Qué hacen de la luz tinieblas? A ese punto la conciencia se reprograma. Hace de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce. El pecado es amargo, hermano, y el mundo cree que es dulce. Y a lo dulce por amargo. Cristo es dulce, la palabra de Dios es dulce, pero ellos creen que es amargo. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la conciencia, ¿no? Siga. Entonces, esa es la conciencia mala, la que llega a este estado de cambiar totalmente lo que en un día cuando eran niños era totalmente diferente. Siga, 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, han trastornado su conciencia. Siga. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Siga. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan. O sea, al que hace el mal lo felicitan, al que hacen bien lo meten preso, lo persiguen. Sí, ¿cómo la conciencia humana puede llegar a ese estado de corrupción? Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, esto te habla del infierno, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. ¿Ve? Cambiaron su conciencia escrita en el corazón. Abominaron la palabra del Santo de Israel. Y es precisamente cuando la gente va rechazando la ley moral de Dios que se va trastornando en seres así, con totalmente opuesto, con una conciencia reprogramada. Proverbios 4:14, rápido. Estamos hablando de la conciencia mala. La conciencia mala es aquella que está cambiada los valores de la palabra. No entre por la vereda de los impíos, ni vaya por el camino de los malos. Siga. Déjala, no pases por ella, por esa vereda. Apártate de ella, pasa. O sea, no te juntes con los impíos, porque van a trastornar tu conciencia. Porque no duermen ellos. ¿Qué dice ahí? Oiga, si no han hecho el mal. O sea, mire cómo la conciencia se trastorna al punto que si no hicieron algo malo, fue un día pésimo y no logran ni dormir siquiera. A ese punto, hermano, no duermen. ¿No? Yo pues quiero estar con esa pelada y no me oye, y pierden el sueño, que yo me la quiero llevar al motel y no quiere, y pierden el sueño. Pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Siga. Porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Comen pan de maldad, o sea, sacian su corazón haciendo maldad. Y eso solo puede ser una conciencia reprogramada, mala. Proverbios 2:10, rápido. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, siga, rápido. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, sí, que dejan los caminos derechos para andar en senda tenebrosa. Fíjese que todo hombre en algún momento conoció en su conciencia el camino derecho, pero en algún momento ese hombre dejó el camino derecho y empieza a andar por sendas tenebrosas. Siga. Que se alegran. ¿Qué dice ahí? ¿Ya pensó?
se alegran. Hay gente que se alegra en el mal. Qué conciencia más corrupta, ¿no? Porque en algún momento dejaron el camino derecho, se corrompieron y ahora terminaron alegrándose en el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Romanos 1, 28. Es una mala conciencia, esa conciencia que está tan reprogramada, trastornada, que a lo bueno llaman malo y a lo malo se alegran de lo malo. Ya su conciencia, ya ese foquito rojo no funciona, está al revés. Pero en el fondo, siempre queda el foquito, hermano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Siga, rápido. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Siga. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto revela cómo el hombre se va perdiendo cada vez más. Siga. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, ahí en el contexto Pablo dice que todo ser humano conoce que Dios existe y que existe un juicio en el fondo del ser humano. ¿Sabe? El infierno está grabado en el corazón de todas las personas. Por eso cuando los testigos de Jehová enseñan que no hay infierno, van contra la conciencia del ser humano. Todo niño sabe que hay un infierno. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los hombres en general, todos saben que existe un juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. En su conciencia saben. Por eso que cuando uno le pregunta, si usted dónde se muere, ¿dónde se va? Al infierno, dicen algunos. Porque en el fondo su conciencia saben que por sus pecados tienen que arrepentirse, lavar su conciencia y reprogramarla para poder ser limpio. Son dignos de muerte. No solo las hacen, ¿qué dice ahí? Sino que también se complacen en los que la practican. O sea, mire cómo esa conciencia se puede trastornar tanto que se complacen en la maldad, porque ya la conciencia no les molesta. Esa es la mala conciencia. Y ese es el peligro, hermano, de que cuando la persona, la conciencia se dice, estás mal, ponete a cuenta, confesá, no tengas pecados ocultos, arregla tu vida, vení a Cristo, deja eso, deja. Las personas, no quiero. Siguen luchando hasta que llega a este punto. Es un proceso. Nadie nació pitillero, nadie nació adúltero, nadie nació fornicario, nadie nació, hermano, es un proceso, ¿no? Es un proceso de ir en contra de la conciencia. Bien, esa es la conciencia mala. Hebreos 10:22. Cuando ya la conciencia está mala, entonces ya la persona no se siente mal de acercarse a Dios. En cambio, cuando tu conciencia está limpia, tú te acercas a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala. ¿Qué hay que hacer con la mala conciencia? Hay que purificarla. Por eso es que las personas no, ay, que si voy a la iglesia me va a caer un rayo. Peor, si no vienes te va a caer el rayo, más bien venga para arreglar la situación antes que te caiga el rayo allá afuera, ¿no? Pero es que es así, es la conciencia que no les deja. Entonces, pero en lugar de estar acusado y condenado, mejor es venir a Dios, acerquémonos con corazón. Ahora fíjese que para poderse acercar a Dios, primero hay que limpiar la conciencia. Como dice, acerquémonos con corazón sincero en plena servidumbre de fe, purificado. O sea, antes de acercarme, ¿yo qué hice? Purifiqué mi corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La palabra representa, la palabra nos limpia, representa el agua. Entonces, esa mala conciencia hay que limpiarla
para poder acercarse a Dios. Con mala conciencia, por eso cuando quieres orar y tu conciencia no está bien, algo te impide, ¿no? Arregla, ve y pide perdón, confiesa, haga lo que tenga que hacer, pero no pelee con su conciencia. Límpiala, que ya no tengas una conciencia mala. Fíjese, te habla de mal. Muchas veces la Biblia repite conciencia mala. 1 Timoteo 4, ahora vamos a hablar de la conciencia cauterizada. ¿Qué significa cauterizada? Endurecida. Esta conciencia es peor que la mala, ¿ya? Porque la mala, bueno, tú la limpias y la puedes limpiar. La conciencia cauterizada, más que todo, es la conciencia de aquellos que un día fue limpiada, porque todos fuimos malos. Todos un día vinimos a Cristo, Él limpió nuestras conciencias, Él nos redimió. Pero una vez conoces a Cristo y tú pecas y insistes en pecar, y lo peor, que cuando empiezas a cambiar la Biblia para acomodar la Biblia a tu conciencia, en vez de que acomodes tu vida, ahí es que se cauteriza la conciencia. Por eso esto está dado más a creyentes o a gente religiosa, a gente que conoce la Biblia, porque ya conocen. Por eso es más difícil hablarle a un cristiano desviado que a un mundano, porque este ya tiene la conciencia cauterizada, este tiene mala. Hay más esperanza para el de la mala que para el cauterizado. ¿Y cómo es que de ahí vienen las falsas enseñanzas? Toda falsa doctrina, ¿sabe de dónde nacen los falsos maestros? De personas que fueron pastores, líderes, predicadores, se corrompieron y en lugar de arreglar su vida, empezaron a torcer las escrituras. Y lo más triste de esto, y es por eso que hay una condenación terrible para los falsos maestros, la Biblia, fíjese, Jesús tenía más pena de los prostitutas, de los ladrones, de todo, que de los fariseos. ¿Por qué? Porque la conciencia y el corazón de estos estaban más duros que la de los otros. Entonces hay que tener miedo, hermano, de no ir nunca trastornar la palabra para acomodarlo a nuestra vida. Imagínense, hay iglesias de gay. ¿Sabe qué enseñan estas iglesias? En Brasil hay varias iglesias de gay. Enseñan que David estaba enamorado de Jonatán. Y así tuercen las escrituras. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También esto nos enseña que hay que tener cuidado. ¿Qué escucho? ¿Qué aprendo? ¿Qué se me enseña? Siga, hay que leer la Biblia para que nadie te engañe. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo, ¿qué dice ahí? Y la conciencia se puede cauterizada la conciencia. ¿Qué hacen esto? Siga. ¿Qué hicieron para que se les cauterice la conciencia? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, empiezan a enseñar cosas contrarias a la palabra y que llevan al pecado. Mayormente estas falsas doctrinas siempre tratan de justificar el pecado o de condenar cosas que no son pecado. Pablo se refiere a estos falsos profetas. ¿Qué iban a enseñar estos falsos profetas, estos falsos maestros? Prohibirán casarse. ¿En qué religión se prohíbe casarse? A los pobres curas les imponen el celibato y no es un mandato de Dios. ¿Acaso es pecado el sexo en el matrimonio? ¿De dónde se sacan? Es falsa doctrina, doctrina de demonio. Prohibirán casarse y dice doctrina enseñada por personas que han cauterizado su conciencia. Todas estas doctrinas siempre llevan un interés detrás. Estos pobres curitas no pueden tener herencia, la herencia se la dan al Vaticano. Por eso no se casan, para que no sea un costo para el...
O sea, cuando nacen estas doctrinas, nacieron bajo intereses. Y por eso después terminan teniendo hijos por ahí, metiéndose con las monjitas, todo eso. Pero ¿quién tiene la culpa? La falsa doctrina, ¿no? Prohibirán abstenerse de ciertos alimentos. Después eso de la virgen siempre virgen. O sea, te hacen creer que el sexo en el matrimonio es malo. Pues si ella era casada, imagínese usted con su mujer toda la vida ahí al lado. Pobre José, si José era católico, pobrecito. Pero no, la Biblia dice que después que Jesús nació, José conoció a María. Y la conocía, pues conoció sexualmente, quiere decir. Porque no tiene nada de malo el sexo dentro del matrimonio, lo que tiene de malo es fuera del matrimonio. Entonces son doctrinas de demonios, de personas que cauterizan su conciencia. Prohibirán abstenerse de ciertos alimentos. ¿Qué alimentos? ¿Quién prohíbe comer ciertos alimentos? Y el Viernes Santo, ¿qué tiene que ver la carne con Cristo y su muerte? No tiene nada que ver. Se inventaron esa doctrina. Seguramente la inventaron los pescadores, esa doctrina. En conveniencia con la Iglesia Católica. No lo sé, pero no hay ninguna relación, hermano. Usted puede comer carne en Semana Santa. No es una doctrina bíblica. Ahora, que se te enseñe no comer grasa de una forma de educación, qué sé yo, salud, ¿no? Es muy distinto, pero no es algo doctrinal, no es algo que tenga que ver, que te tengas que prohibir. Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. No estás pecando, no te estás comiendo el cuerpo de Cristo, ¿no? Y los mormones creo que no toman café, si no me equivoco, ¿no? Por eso que en Brasil no prosperan mucho, porque allá son cafeceros los brasileños. Y salen con cada cosa. Pero son falsas doctrinas, hermano. ¿Ya? La santidad no tiene nada que ver con la comida. Ahora, que ayunes es bueno, que comas sano es bueno, pero no se relaciona. Pero mira, todas las falsas doctrinas vienen de maestros con conciencia cauterizada. Y mayormente, hermanos, las falsas doctrinas tienen que ver con temas de justificar el pecado. De ahí nace, por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Personas con conciencia cauterizada. ¿Qué se supone que es el purgatorio? Un lugar donde los perros pulguientos van allá. En primer lugar, no existe esa palabra en la Biblia. No existe el purgatorio en la Biblia. La Biblia habla claro de salvación o condenación. No hay un punto intermedio. Si existiera el purgatorio, ¿para qué murió Cristo? No tendría sentido su muerte. No es más que el purgatorio, no es más que una falsa enseñanza para apaciguar la conciencia del pecador y hacerle creer que él puede seguir pecando. O sea, en realidad va contra la conciencia del ser humano. En el fondo, cada ser humano sabe, por más que crea en el purgatorio, sabe que no está bien. O sea, es una forma de apaciguar y trastornar la conciencia y hacer creer que puedo pecar sin cargo de conciencia. Por eso es que cuando uno le predica a una persona y le dice arrepentite, entrega tu vida a Cristo, soy católico. No te estoy diciendo que seas católico, evangélico, no, nadie se va a salvar por ser de una religión. Te estoy diciendo del pecado. Pero ¿qué pasa? Que la doctrina que le han enseñado, le enseñan a justificar el pecado. Le han cauterizado la conciencia. El que la enseñó, la tenía cauterizada. Y enseñó a los demás y se las está cauterizando. Ese es el problema de las falsas enseñanzas que distorsionan el chip normal de una persona. Terminan yendo contra aquella vocecita que de niños sabían que era normal. Por ejemplo, estas doctrinas de prosperidad, que la flor milagrosa, que venga, que ponga plata, que ponga plata. ¿Sabe? El gran problema de estas doctrinas es que las personas que están adentro de esas iglesias, poco a poco cuando llegan dicen, eso no me parece, que estén sacando plata y todas estas cosas de esa manera, no es así. En el fondo su conciencia lo sabe, pero se les enseña tanto eso que le cambian el chip y después lo ven normal. Pero sin embargo la gente que está afuera, que no está dentro de la iglesia, se da cuenta. ¿Por qué? Por la conciencia. ¿Cómo puede ser que gente no creyente tiene más conciencia que la gente que está dentro de la iglesia? Porque le cauterizan la conciencia, le enduran la conciencia para no darse cuenta de ciertas cosas que son falsas.
¿Entiende? Imagínese John Smith decía que para ir al cielo había que tener más esposas. Los mormones eran polígamos cuando empezaron. John Smith, su fundador, era un polígamo donde no sé cuántas mujeres tenía. Totalmente contra la conciencia, y enseñan cosas torcidas para hacer creer que está bien lo que es incorrecto, pero van contra lo que tú te puedes empantar, pero quienes iban creyendo y creyendo esa mentira llegaban a creérsela. Entonces, la doctrina del purgatorio. Por ejemplo, la expulsión de los testigos de Jehová. Usted sabe que si un testigo de Jehová comete un pecado o algo así, es juzgado por un comité y los expulsan. Si vienen a una iglesia cristiana, los expulsan. Nuestra hermana las expulsaron, ¿no? Nuestra hermana Rosario, que está aquí, ella fue 25 años testigo de 30 años testigo de Jehová. Su hija entró al centro de rehabilitación femenina, que está ahí al lado. Dios obró en ella y a través de eso ellas llegaron a la iglesia cristiana. Lo peor para un testigo de Jehová es venir a una iglesia cristiana. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿No? Entonces, a ella los expulsaron. Bueno, gracias a Dios, la mayoría de su familia, ella y sus hijos salieron, menos su esposo. Pero ¿qué pasa cuando el que sale del testigo es uno solo que fue expulsado y todo el resto de familia, tíos, padres, hermanos, lo que sea, se quedan allá? Ni siquiera le pueden hablar. Eso va contra la conciencia humana. Tu conciencia te dice que si alguien está mal hay que ayudarlo, no hay que rechazarlo. Pero en su doctrina ellos enseñan eso al punto que todos los testigos de Jehová hacen eso. Cauterizan su conciencia. ¿Por qué? Porque siguen lo que dice la Watchtower sin ningún criterio. O sea, ciegamente esa Watchtower los cauteriza enseñando cosas contrarias a la palabra. Es el peligro de la falsa doctrina. Por eso que la condenación para los falsos maestros es terrible, porque ellos están cauterizados y están cauterizando a otros la conciencia de lo que es normal, de lo que cualquier persona, si mi hija está mal, yo la voy a ir a ayudar, pues no. Es algo lógico. No, déjela, ella ya no es testigo, tienes que alejarse, no le tienes que hablar. Así les enseñan. Nuestra hermana perfecta ya está mayorcita, no viene acá. Su esposo igual, eran testigos de Jehová. Él se rehabilitó. Entonces, está allá. Ya está. Dios los bendiga. Está su hija allá también testigo de Jehová, nuestra hermana Yandira. ¿No? Eran testigos, eran, ¿qué le llaman los que evangelizan? Tienen anunciadores, creo, algo así. Precursores. También eran precursores y todo, ¿no? Pero son falsas doctrinas, ¿no? Que se enseñan y van contra la conciencia, ¿no? Ellos también enseñan que no existe el infierno. Por eso usted le dice a un testigo de Jehová, si usted se muere, ¿dónde se va? Se aniquila. Lo primero que dice, nada sabe, ¿no? Entonces tratan de evadir. Pero yo le digo, pero no va a haber, sí va a haber resurrección después de justos y de malos. Usted va a resucitar con los justos, solo Dios sabe. Entonces, ¿existe infierno? No existe. Y eso del lago de fuego, tras que llega la persona se muere y se aniquila tras que llega al lago de fuego. Mentira, falsa doctrina. ¿Para qué? Para apaciguar la conciencia. Para creer que se puede ser salvo en pecado sin tener a Cristo como Dios, como Señor de su vida. Si no creen que una religión te va a salvar. Ellos ponen su religión ciegamente en la Watchtower. Falsa doctrina. ¿No? Después, salvo siempre salvo, y esta para los cristianos. Tantas iglesias cristianas, da una pena, hermano, pero esa es otra falsa doctrina para justificar el pecado. Los calvinistas, y son muchos, son cristianos, gracias a Dios tienen casi todas las mismas doctrinas, solo añaden esta partecita, pero de todas maneras es peligrosa y hay que tener cuidado cuando te empiecen a decir salvo siempre salvo, que nunca la salvación ya no se pierde, que tú recibiste a Cristo una vez y ya nunca te vas a perder. Mentira del diablo, hermano, para hacer que los cristianos vivan en pecado y con esa doctrina apaciguen su conciencia. Si tú quieres tener seguridad de la salvación, ten a Cristo
y vive la palabra y no necesitas más. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Tu conciencia es la mejor voz para tu seguridad. Amén. No una falsa doctrina. Tu conciencia es la que te tiene que decir si estás bien o estás mal. No una falsa doctrina. Amén. Porque de ahí se agarran muchos de ellos para vivir en pecado creyendo una mentira, ¿no? Que salvo, siempre salvo. No, te mueres en pecado, por más cristiano que hayas sido, por más que hayas recibido a Cristo, te vas al infierno, hermano. ¿Ya? Bien. Y la conciencia cauterizada, hermano, también de ahí aparecen todos estos, los musulmanes, por ejemplo, los terroristas. ¿Cómo pueden matarse en un avión y matar miles de personas? Porque les enseñan desde niños. Les cauterizan la conciencia. Pero ¿sabe? Pero ellos no tienen la culpa, porque así le enseñaron. También tienen la culpa. Y todos los que, pero así le enseñaron a los testigos, así le enseñaron. ¿Sabe? Todos en algún momento tuvieron que ir contra su conciencia. Ese que se mató en el avión allá, en algún momento cuando empezaron a enseñarle y que tenía que hacer eso, su conciencia le decía que estaba mal. Por más que le digan que te vas a matar y te esperan 100 mujeres allá en el cielo. Tuvo que ir contra su conciencia. Y es por eso que Dios lo va a juzgar por lo que hizo con su conciencia. Pero es que le enseñaron, sí, le enseñaron mal, pero él aceptó la falsa enseñanza. Tan culpable es el que enseña contra la conciencia como el que cree a lo que va contra la conciencia. Claro que el que enseña es más culpable. En Juan 7:17, por ejemplo, Hitler, hermano, el racismo, el terrorismo, el racismo, todas estas son cosas, el odiar a judíos, a collas, a camba, amar. Dios puso en nuestro corazón al amar al prójimo. Hermano, nadie decide dónde nacer, eso es natural. ¿Por qué tenemos que aborrecer a uno, a otro? Porque se nos enseña, porque se nos trastorna la conciencia. Imagínese Hitler cuánto enseñó a ese pueblo a odiar a los judíos, a matar judíos. Eso iba totalmente contra la conciencia. Mire qué dijo Jesús: quien quiera hacer la voluntad de Dios conocerá que mi doctrina es de Dios, o si hablo por mi propia. Jesús y su doctrina van conforme a nuestra conciencia. Por eso cuando usted predica en el evangelio, la persona sabe cuando usted le está predicando la verdad. En el fondo sabe. Yo les predico a los testigos que se ponen aquí en la esquina a predicar ahí. Calladito me escuchan, hermano. Porque saben, la conciencia humana sabe cuando algo es correcto o algo es incorrecto. Puede ser que hayas vivido engañado, pero en el momento que se te predica la verdad, algo, la lucecita de tu programación dice: verde, es Cristo el Salvador. Nacemos con ese chip de Cristo como Salvador, con esa necesidad. Yo fui católico toda mi vida. La primera vez que me hablaron los cristianos, a mis 15 años, nunca había escuchado a un cristiano. Para mí eran sectas todo lo que no era católico. Pero cuando ellos me hablaban, algo me decía que ellos tenían lo correcto. Y era mi conciencia y el espíritu. Por eso, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿No? ¿Por qué? A través de la conciencia. Entonces tengamos temor, hermanos, que nadie cauterice. Conociendo la verdad, mantente en la verdad. Nunca dejes de oír la voz de tu conciencia. Amén. La palabra de Dios confirma tu conciencia, ¿no? Cuidado con el engaño, el error, con cosas que puedan cauterizarte y hacer vivir en el error, justificándote, torciendo las escrituras. La conciencia débil, ya para ir terminando. 1 Corintios 8:11 al 13. ¿Qué es la conciencia débil? El que no tiene mucho conocimiento de la palabra y que todavía no discierne concretamente lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, ¿es pecado tomar un vasito de vino? No, ¿ve?
Pero hay gente que a veces todavía no lo entiende. Y de repente yo como pastor agarro acá, hermano, a ver una copa de vino, chuplum. Pero el que es de conciencia débil, entonces no es malo tomar vino. Yo también chuplum, chuplum, chuplum. Porque él no tiene claro todavía lo que es bueno y lo que es malo. ¿Entiendes? Pero yo pensé que tomar era pecado. Es verdad, es pecado. Pero tomar no es pecado. Te explico. Lo que es pecado es emborracharse. Entonces, el pecado es la borrachera. No tomar un vaso. Pero ahora, por causa de la conciencia débil de los demás, yo nunca voy a hacer eso. ¿Me entiendes? Porque hay muchos que son débiles de conciencia y no van a entender. Entonces, para cuidar la conciencia de los demás, tengo que evitar ciertas cosas que no son malas, pero que las evito para que la gente no lo no se chipe. ¿Entiendes? A veces, mira, por ejemplo, el pastor Pablo se va a los prostíbulos y le paga a la prostituta y le dice: ¿cuánto vale tu servicio? 1 hora, tanto. Ahora vas a hacer todo lo que yo te diga durante 1 hora. Sí, venga. Y ahí le predica. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí me vas a escuchar. Y ahí se asienta y le predica. Pero un hermanito que es débil de conciencia, pero el pastor en el motel, pero eso sí está lleno de demonios, que no sé qué, porque no tiene la madurez y el crecimiento espiritual que él tiene. ¿Me entiende? Entonces, a eso se refieren los de conciencia débil. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces también tengo que evitar ciertas cosas. Siga. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo, ¿qué dice? Su débil conciencia contra Cristo pecase. Entonces yo tengo que cuidar la conciencia débil de algunos hermanos que todavía se condenan por ciertas cosas que no son pecado. Por ejemplo, los testigos de Jehová no pueden cantar el himno nacional, cantar cumpleaños, navidades, y quizás al principio cuando se convierten deben luchar en su conciencia, pero van conociendo más la palabra y después te das cuenta que no, que era una distorsión de tu conciencia. Esa es la gran ventaja de conocer bien la palabra, de que tú puedes tener una conciencia fuerte, porque lo que tu conciencia te habla está conformado a la palabra. Entonces no te engañan, porque el diablo también juega a veces con las conciencias humanas. Bien. Conciencia limpia. 1 Timoteo 1:5. Ya hablamos de la conciencia mala, la conciencia cauterizada, la conciencia débil y esta última que es la que todos tenemos que tener. La Biblia habla conciencia buena o limpia, conciencia mala o sucia. Entonces una conciencia limpia, podemos decir que la conciencia cuando se peca se ensucia y se va transformando en mala. Cuando la sangre de Cristo viene, la palabra viene, ella te la limpia, te la va limpiando y te va devolviendo una conciencia limpia como niño. ¿Entiendes? Que Dios nos dé a todos una conciencia limpia y buena. Amén. Que te sientes en paz con tu conciencia, que puedes dormir tranquilo, que te has puesto a cuenta con Dios, que si has hecho algo malo, no tienes pecados ocultos, que vas y hablas, ya te pusiste a cuento con tu esposa, no tienes nada que esconder, no hay mentiras ocultas, no hay nada, estás limpio, transparente, soy quien soy, todo el mundo puede ver tu celular. Ese es el que está con conciencia limpia. Amén. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces mire que cuando limpiamos el corazón, ¿qué sucede? La conciencia se vuelve buena. Cuando te arrepientes y limpias ese corazón sucio, ¿no? Ahora su Biblia en 1 Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe. ¿Qué dice? ¿Cómo debemos vivir los cristianos? Guardar la fe en Jesucristo. No es decir, es que yo tengo fe y por la fe me salvo y entonces puedo vivir como quiero. La fe
va acompañada de la limpia conciencia. 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. ¿Cómo le servía a Pablo? Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Entonces tenemos que servir a Dios con limpia conciencia. 1 Timoteo 1:19 y 20. Manteniendo la fe. ¿Y qué dice ahí? Y buena. Entonces limpia y buena es lo mismo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El 20, de los cuales son Timoteo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces ve que como cristiano te puedes descarriar, ¿no? Porque vuelva al 19, porque Timoteo y Alejandro, ¿qué hicieron? Precisamente eso, desecharon, no mantuvieron la fe y la buena conciencia, ¿no? Por eso nunca deseches la buena conciencia, no deseches, porque vas a naufragar en la fe. Cuando tu conciencia te esté diciendo estás mal, no, pero yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo voy al culto, pero tu conciencia te dice estás mal, estás tratando mal a tu mujer, vas y cantas allá, pero a tu mujer la maltratas, le dices de todo, estás mal, hermano, no tape la voz de su conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entonces fíjese que la fe y la buena conciencia van de la mano. Tú puedes tener la fe, pero pierdes la buena conciencia y eso te va a hacer perder la fe. Vas a hablar de un Dios, pero tus hechos lo niegan. Amén. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Cómo tiene que estar tu conciencia? Sin ofensa. No he hecho nada que ofenda a Dios y a los hombres. No, yo pequé y me arreglé con Dios. No, pecas, ofendes al hombre, tienes que arreglar con el hombre también. No, ya cuánto he escuchado esa excusa. No, es que es con Dios y no con los hombres. No. Tienes que, a nivel que tu pecado dañó, tienes que arreglar. Si un pastor peca, tiene que pedir perdón a toda la iglesia. No puede decir, no, es que ya arregló con Dios. No, porque dañó al pueblo, no solo a Dios. Al nivel donde tú ministras, tienes que arreglar tu vida. Si diriges a un grupo casero y predicaste mintiendo, tienes que arrepentirte y confesar a todas esas personas a quienes engañaste, defraudaste. Conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces ve que Pablo tomaba en cuenta la conciencia para no andar en cosas vergonzosas, astucias, ocultas. O sea, él no llevaba un ministerio de engaño, de mentira. ¿Qué debo hacer? Amén, hasta ahí. Ahora, ¿qué debo hacer para restaurar mi conciencia? Hebreos 9:14. Hermano, la seguridad de la salvación tiene que ver con la conciencia humana. Con Cristo, la sangre de Cristo limpia, te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia y lava tu conciencia. Por eso que usted tiene que tener seguridad de su salvación. Tu conciencia tiene que estar limpia. Amén. ¿Qué dice ahí? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué dice? ¿Limpiará qué? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obras que no tienen, que llevaron al pecado, a la muerte, obras que no eran de Dios. La sangre de Cristo, ¿qué hace? ¿Qué limpia? Normalmente decimos eso, ¿no? La sangre de Cristo me limpia, pero no sabíamos qué. Lo que en realidad limpia es tu conciencia.
Y por eso ya no hay condenación, no hay acusación, porque ya te pusiste a cuenta, ya pediste perdón, tu pecado fue imputado sobre Cristo. Ahora, por eso es que con toda autoridad el cristiano que vive la palabra puede decir: yo sé que voy con Él. ¿Por qué? No porque el pastor me convenció, no porque, qué sé yo, porque soy de Peniel o soy de esta iglesia, no, sino porque mi conciencia me da testimonio. La salvación es mi conciencia, ¿entiendes? Ahí viene mi autoridad, no porque soy de la doctrina salvo, siempre salvo, que voy a, no, sino porque mi conciencia está limpia, nada me acusa, no hay pecado, y si he fallado me he puesto a cuenta. Ahí te limpiarás. Si se ensucia tu conciencia, entonces hay que pedir perdón y limpiar la conciencia. Amén. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Hay algo que tengas que limpiar? ¿Hay algo que todavía esa vocecita te dice: no estás bien, tienes que dejar esos malos amigos que te llevan a beber, que te invitan a las fiestas? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo estás con tu esposa, tu marido, tu padre, tus hijos? ¿Quieres arreglar tu conciencia? Ven a Cristo, arrepiéntete y Él la va a limpiar. No busques falsas doctrinas, busca arreglar tu vida para arreglar tu conciencia. Ven a Jesús y la sangre está disponible. Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Gloria a Dios. Mire qué importante había sido la conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Estás bien? Gloria a Dios. De eso se trata. No busques acusaciones falsas. Si estás bien, gloria a Dios. Dale gracias a Dios que Él ya te limpió y que Él te guarda y que guardas la fe con limpia conciencia. Es un motivo para adorar a Dios. El tener limpia conciencia es un regalo, es la mejor almohada. No necesitamos de pastillas para dormir, porque tenemos paz con Dios, paz con los hombres, la conciencia tranquila. Amén. Pongámonos de pie. Gloria a Jesús. 4 tipos de conciencia, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Conciencia mala, conciencia cauterizada, conciencia débil, conciencia limpia. Amén. Que Dios nos guarde siempre con la conciencia limpia. Padre, gracias te damos, porque tú nos diste la conciencia para guiarnos en la ley moral, Señor, para que tu Espíritu pueda hablarnos a través de ella cuando nos equivocamos. Queremos ser sensibles a la voz de nuestra conciencia, estar en paz contigo, en paz con los hombres, Señor. Y aun si en algo hemos fallado, si en algo hemos cometido algún error o tus hijos han cometido, Señor, que tú puedas limpiar esta mañana esa conciencia y no se cauterice, no se reprograme. Líbranos de andar justificándonos del pecado. Líbranos de engañarnos a nosotros mismos o ser engañados por otros. Líbranos, Padre, y ayúdanos a mantener la fe y la limpia conciencia. Bendice a tus hijos, Señor. Tú conoces la vida de cada uno, el despertar, el caminar. Tú conoces todo lo que hacemos. No hay nada oculto delante de tus ojos. Gracias por la conciencia que nos defiende, Señor, para no ser destruidos, que nos muestra. Vuélvenos a tener una conciencia como niños, a discernir lo malo y lo bueno, a eso natural, a rechazar lo que es malo, el deshonrar a los padres, el hacer maldad. Señor, ponga en cada uno de nosotros un corazón de niño, un corazón que ama lo bueno, que ama al prójimo, que no hace acepción de personas, que no discrimina. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que reprograma nuestra conciencia y la alinea con el programa natural con que fuimos creados. Te adoro, papito.
Te alabo, Espíritu Santo. Gracias, Rey. Gracias, papá. Tú eres santo y digno, Padre. Gracias. Queremos caminar en la verdad, enseñar la verdad con limpia conciencia, Señor, sin adulterar tu palabra, sin intereses humanos, sin engaños, sin nada oculto. Queremos enseñar la verdad, Padre. Gracias, Rey. Bendice a tu pueblo. Santifícalo, pues tú ya vienes pronto y vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa que te espera con la conciencia limpia, Señor, para subir a tu trono, Señor. Gracias, Rey. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, que todos estén a cuenta esta mañana, Señor, puedan ponerse a cuenta. Si tú has hablado algo que necesita, si su conciencia les está hablando algo esta mañana que necesitan arreglar, que necesitan componer, pecados ocultos, cosas que quizás nadie sabe, Padre, que en esta mañana tu Espíritu redarguya las conciencias y puedan ponerse a cuenta cada uno, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Papito. Gracias, Rey. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Necesita ser cambiado, Señor. Te adoramos, te adoramos. Porque todo lo que toda gloria, toda honra, toda alabanza es para ti. Gracias, Padre querido. Gracias, Rey. No te olvides de tus padres. Honra a padre y a madre. Hónralos aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Tienes que honrar a tus padres. Gracias, Rey. Nunca seas malagradecido, ingrato con nadie que te hizo el bien. Dentro de mi corazón. Y no importa si no piensan como tú. Ama sin mirar religión, acepción de persona. Ama al prójimo, ama a todos. Gracias, Rey. Señor Jesús. Gracias, Jesús. Como los niños, ya no quiero ser. No juzgues. Los niños solo aman y no juzgan ni a sus padres, ni a nadie, ni a los tíos. Seamos nuevamente como niños. Amemos más que juzguemos. Te pido, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes a volver a ser como niños, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por limpiar nuestras conciencias. Gracias por esa sangre preciosa. Que no importa el pecado que se haya cometido, no hay pecado que tu sangre no pueda limpiar. Dentro de mi corazón